Bienvenidos, ahora vamos a resolver el problema número 4, donde nos dice, dado los vectores de fuerza A, B, C y D con los módulos respectivos, determinar el módulo de la resultante y el ángulo con el eje X, ¿no? Entonces en este caso tenemos 4 vectores ya delimitados con sus respectivos ángulos y bueno, como no necesitamos prácticamente acomodar o bueno, podríamos utilizar acá tal vez el método del polígono, pero no es conveniente, ¿no? Cuando nosotros tenemos módulos y ángulos, directamente la forma de resolución podemos tabular los datos. ¿A qué me refiero con tabular los datos? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es hacer de alguna manera un poco más ordenada, donde vamos a nosotros identificar el vector, los módulos de cada vector y los componentes en cada vector. Por ejemplo, para el vector A nos dijo que eran 4, 4, 6, 7 y 8 respectivamente, ¿no? A, B, C, D, 4, 6, 7, 8 respectivamente. Como nosotros sabemos que el vector A tiene un módulo de 4, entonces acá tenemos el vector A, prácticamente podemos descomponerlo. Podemos descomponer tanto en X al vector A y tanto en Y, ¿no? Siendo que para el valor en Y o en X va a ser el módulo del vector A por la proyección en X, que va a ser el coseno de 30, ¿no? Y bueno, para el componente en Y, vamos a tener la proyección en Y, que va a ser el módulo del vector, que en este caso es 4, por la proyección, que va a ser el seno de 30, ¿no? Acá está, seno de 30. De la misma manera nosotros vamos a realizar todo ello para cada uno de los vectores, ¿no? Y cabe recalcar algo, a ver, vamos para B. Para B, el módulo de B es 6, el módulo de B es 6 y vamos a proyectar en X, ¿no? Que va a ser 6 por el coseno de 20, ¿no? Porque acá está el eje, el ángulo está pegadito al eje, entonces va a ser la función coseno para proyectar en este eje. Pero nosotros tenemos que tener algo en cuenta acá, ¿no? Que va a ser la convección de signos, ¿no? En este caso, en este eje es positivo, en este otro eje es positivo, este eje es negativo y este es eje negativo, ¿no? Entonces, si proyectamos nosotros con respecto a este eje, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un vectorcito acá, que va a ser el módulo de B por el seno de 20, ¿no? Acá está el módulo de B por el seno de 20, pero con la salvedad de que es un signo negativo por lo de su convección de signos, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Ahora, hay que recalcar algo, miren, para el vector C, miren, ¿qué vamos a hacer? Módulo de C, para nosotros el módulo es 7. Proyección en X, miren, vamos a proyectar en X, va a ser este vectorcito que tenemos acá, pero va a ser el módulo de C por, ¿cuál es su proyección? Va a ser opuesto, ¿no? Opuesto a este vector, es como si lo trajéramos acá al vector y formáramos un triángulo, ¿no? Entonces se va a formar un triángulo rectángulo, donde para hallar este lado, este cateto, simplemente va a ser la hipotenusa por el seno de el ángulo, ¿no? Y a comparación de los otros ángulos, miren, estamos utilizando acá la función seno, donde en los otros utilizamos la función coseno. ¿Por qué? Porque este ángulo está apoyado en el eje vertical, ¿no? Acá está nuestro eje vertical. Este ángulo está apoyado en el eje vertical. En cambio de los otros está apoyado en el eje horizontal. Y bueno, tendríamos que también tener en cuenta cuál es la convección del signo que estamos utilizando, porque acá esta proyección está en el lado negativo, ¿no? Y bueno, para el componente en y de igual manera proyectamos, va a ser la función coseno porque el ángulo está pegadito a este eje, ¿no? Entonces va a ser el módulo por el coseno de 35 grados, pero signo negativo por la convección que nosotros tenemos, ¿no? Signo negativo, módulo y el coseno de 35 grados, ¿no? Al final tenemos un último vector que está en dirección vertical, que es D,
y en esa dirección se consideraría positivo, por eso es que vamos a colocar el valor del módulo. Y en X no tenemos ningún valor porque es solamente vertical. Y bueno, lo que vamos a proceder es hacer la sumatoria de componentes en X. De todo esto lo vamos a sumar y nos va a dar un valor, que es en este caso este valor. Y sumatoria de componentes en Y, donde en este caso para nosotros también es ese valor. Y bueno, el módulo es nada más y nada menos que la raíz de la suma de los componentes de cada uno de los componentes al cuadrado. Entonces nuestro componente en X lo tenemos, lo vamos a sumar al cuadrado, más la componente en Y, que es al cuadrado, y si gustan acá también le podemos añadir una componente si trabajamos en 3 dimensiones, que va a ser la componente en Z, ¿no? Como estamos trabajando en 2 dimensiones, en el plano, es por eso que acá directamente lo coloqué 0. O si gustan lo pueden obviar también, ¿no? En acá no lo tomamos en cuenta y esto no lo tomamos en cuenta. Eso para casos donde trabajemos en casos espaciales o en 3 dimensiones, si gustan, ¿ya? Entonces de aquí hallamos el valor del módulo de la resultante. Y bueno, también el problema nos pedía el ángulo con el eje X. Para hallar el ángulo con el eje X, simplemente fíjense que vamos a tener el vector resultante que tenemos acá. Este va a ser nuestro resultante. Tenemos el vector en X y tenemos el vector en Y, ¿no? O bueno, los componentes de nuestro resultante. Así tendría que estar nuestras componentes, ¿no? Y bueno, entonces como ya tenemos las componentes, simplemente por una relación de triángulos, la relación cuyos valores son datos son estos y estos, aunque ahora también ya contamos con el módulo del vector de la resultante, entonces podemos hacer uso de la función tangente, ¿no? Donde la función tangente me va a relacionar el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y utilizando esa función tangente vamos a obtener lo siguiente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, que va a ser el opuesto, la componente del vector en Y, y adyacente la componente del vector en X. Y bueno, vamos a despejar el ángulo porque es lo que estamos tratando de hallar. Y despejando nos va a dar la función arcotangente. Siendo que el valor del ángulo con respecto al eje X, porque acá estamos considerando eso con respecto al eje X, está proyectada en el eje X, o bueno, está empezando desde el eje X, sería 23.48, ¿no? Un valor aproximado debido al manejo de decimales. Y esa sería una forma para que nosotros podamos resolver, bueno, este tipo de problemas que si bien se pueden realizar de alguna otra manera, entonces ya que tengo módulos y ángulos me facilita un poco para tener más ordenado mis datos y no equivocarnos en algún procedimiento. Eso es todo, gracias. Bueno, vamos a ver el siguiente problema que nos dice, dados los vectores a, b, c, d, mostrado determinar el módulo del vector suma de cada uno de los vectores. Cuando son problemas de este tipo, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tratar de formar ciclos o cerrar ciclos, ¿no? Entonces vamos a irnos a lo siguiente. Bueno, entonces lo que tenemos que tomar en cuenta es que tratemos de cerrar ciclos de tal manera que cuando nosotros tenemos un ciclo cerrado, al final la suma de todos estos vectores tendría que darme 0, ¿no ve? Pero en caso de que no tenga yo un ciclo cerrado, o bueno, una continuación de vectores, vamos a tener nosotros una resultante. Entonces, esto es lo que vamos a buscar, vamos a tratar de hallar resultantes. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. En este vector, punta, cola, siempre hay que seguir esa dinámica, que los vectores siempre tienen que estar ordenados puntos, inicio y con la punta, ¿no? O la cola con la punta, ¿no? De tal manera que como acá no ha cerrado mi ciclo, voy a crearme un vector nuevo, ¿no? Que en este vector puede ser la resultante de todo este sistema de vectores, ¿no? También por otra parte yo acá tengo otro sistema que es B, E, y también como no ha cerrado un ciclo, yo voy a tener acá un vector que me cierre todo ese ciclo, que va a ser la resultante de entre esos dos vectores, ¿no?
Y fíjense que una vez de que nosotros tenemos la resultante, es como si ya no tuviera este vector, no tuviera este vector, ya no tuviera este vector, este vector, este vector, este vector, porque todo eso se resumen en una resultante. Es como simplificar tus expresiones, ¿no? Entonces simplemente me quedan este vector con verde y este vector con amarillo. Siendo que no están estos vectores en la misma dirección. Si están estos vectores en la misma dirección, los vectores se pueden sumar. Si se pueden sumar, entonces prácticamente acá podemos decir que el vector con verde tiene un valor de, según la gráfica, de 2 metros y el vector con amarillo tiene un valor de 1 metro, ¿no? Siendo que la resultante, ya que se encuentran en la misma dirección, va a ser de 3 metros. Y es así, ¿no? Que la resultante o el vector suma tendría que ser la suma de todos los vectores. Pero como nosotros sabemos que b más c me da 1 metro, su resultante, ¿no? La que está con azul, ABC, o bueno, ADC me da 2 metros, entonces al final si sumo todos estos vectores, las resultantes me va a dar 3 metros. Bueno, veremos el siguiente problema, que es un poco teórico, donde nos dice que en el hexágono regular del lado 2u, la resultante de los vectores es, y bueno, nos dan la figura, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta algo para este problema, ¿ya? Es que en este problema, como la mayoría de los problemas tipos que tenemos acá, yo me voy a agarrar los vectores y los voy a trasladar de un lado a otro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Este vector que lo pinté de amarillo, miren, lo único que tenemos que hacer es conservar el módulo y la dirección, ¿no? Entonces, de tal manera que lo voy a agarrar este vector y lo voy a trasladar a este punto. Como nos habla que es un hexágono regular tiene los mismos lados y bueno, prácticamente sus ángulos internos en cada uno de estos son iguales, ¿no? Que en este caso, como es regular, el ángulo entre un punto a otro debe ser, bueno, en el vértice es 120, ¿no? Entonces, de tal manera que acá se va a mantener ello, ¿no? También podemos trazarnos pequeñas, mm, pequeñas líneas que pueden funcionar como sus diagonales, ¿no? Podemos trazar estas pequeñas líneas donde la característica en un hexágono regular es que cada uno de las líneas trazadas va a dividir en un triángulo equilátero. Eso quiere decir que cada lado vale 60 grados, o bueno, cada ángulo vale 60 grados, y estos lados del centro hasta este punto, y este lado, todos tienen lados iguales, ¿no? Entonces, sabiendo esas características, nosotros vamos a hacer un siguiente procedimiento. Este vector que lo pinté de verde, que está acá, lo vamos a trasladar de igual manera que el amarillo. Lo voy a trasladar a este punto, ¿no? Siendo que ahora, miren, vamos a hallar resultantes. Este vector que tenemos acá abajo, más este vector amarillo, ¿cuál va a ser su resultante? Fíjense, está con la punta, ¿no ve? Entonces, para yo unirlos, o bueno, para hallar su resultante, tengo que prácticamente trazar desde la cola hasta la punta, ¿no? Y ese va a ser el vector resultante de estos dos, ¿no? Pero por otra parte, me quedan estos otros dos vectores, ¿no ve? Este de arriba con este verde, y yo para hallar la resultante de esos dos vectores, de igual manera, tengo que trazar entre cola y punta. Siendo que en este punto yo voy a tener dos vectores en el siguiente orden, ¿no? En esta dirección. Y como ya habíamos dividido, prácticamente en este punto teníamos dos divisiones, ¿no? Dos divisiones que teníamos acá. Donde esas divisiones, como se trata del hexágono regular, van a ser igual a las dimensiones que se tienen en el lado. Entonces, como nos dice que cada lado es 2 veces u, y acá tengo 2 veces u, acá tengo 2 veces u, acá tengo 2 veces u, y además que aquí son dos vectores, ¿no? Entonces, si veo eso, acá tengo 4 veces u, y para dos vectores va a ser 8 veces u, siendo esta la respuesta, ¿no?
Y acá lo tenemos un poco más desarrollado, ¿no? Que este vector que está en verde lo estamos trasladando acá. Este vector que está en rojo lo estamos trasladando acá. Y al final tenemos esas dos resultantes, ¿no? Donde la resultante total va a ser 2 veces r. Y como sabemos que esta distancia de este punto a este punto y de este punto centro a este otro punto son 4, entonces 2 veces 4 veces unidades igual a 8, ¿no? Y ese sería el problema. Bienvenidos, el día de hoy vamos a ver el siguiente problema, el cual nos dice: el cubo de la figura cuya arista es K, se han dibujado los vectores A, B, C, calcular el módulo de la suma de estos vectores, ¿no? Entonces lo que vamos a realizar es, primeramente vamos a proceder a graficar, donde prácticamente acá tendríamos, según nuestra gráfica, el vector A, el siguiente sería el vector B de color naranja y el otro vamos a tener nuestro vector C. Una vez ya graficados, bueno, ya que se trata de vectores, los vectores, si gustan, podemos decir que se pueden mover en el espacio. ¿Qué quiere decir? Que este vector que yo tengo acá C lo puedo trasladar siempre y cuando mantenga su dirección y su magnitud. Entonces yo lo puedo trasladar acá o tal vez en este otro punto, y vamos a utilizar esa propiedad que nosotros tenemos para que podamos resolver de una manera más adecuada el problema, ¿no? Entonces acá yo me voy a copiar la misma figurita del problema, donde habíamos mencionado que este vector de color naranja es el vector B, ¿no? Y haciendo uso de esas propiedades, lo que vamos a hacer por consiguiente es prácticamente, ya que tenemos que cada lado de nuestro cubo es un valor de K, vamos a crearnos otro cubo paralelamente, donde bueno, vamos a poder apreciar de mejor manera cómo vamos a ordenar estos vectores. Bueno, ya nos hemos creado un cubo a, a continuación del que ya teníamos, donde nosotros sabemos que cada lado de nuestra arista vale K, ¿no? De igual manera KK y de altura K. Entonces miren, nosotros tenemos el vector A y el vector C, los cuales nosotros podemos mover a gusto nuestro. Entonces lo que yo voy a hacer es colocar los vectores de manera consecutiva, de tal manera que podamos obtener la resultante, siendo que por el método del polígono la resultante va a ser contraria a la dirección que nosotros vamos a ir adoptando en la secuencia, ¿no? Entonces en este caso, este vector celeste para nosotros llegaría a ser nuestra resultante, ¿no? Entonces de ahí podemos mencionar que la resultante va a ser igual a más b más c, pero vectorialmente. Y bueno, de esta resultante lo que nos interesa es saber el módulo, ¿no? Saber cuánto vale la resultante módulo. Entonces, como sabemos que cada lado es valor de k, vamos a proseguir con la descomposición vectorial. Entonces yo me voy a crear un vector en la dirección de nuestro plano, en esta dirección de nuestro plano, y también me voy a crear otro vector en esta otra dirección, de tal manera que esta resultante va a estar proyectada tanto en el plano como verticalmente, ¿no? Entonces lo que yo tendría que hacer es lo siguiente: este vector B que yo tenía con este vector, que puede ser tanto A como C porque tiene el mismo módulo, se convirtieron estos vectores en mi vector resultante. Y este vector resultante, a su vez, realizando la correcta descomposición, se convirtieron en estos dos vectores de color magenta, ¿no? Y viéndolo por otro lado, estos vectores de color magenta, sí conocemos su módulo de uno, pero del otro no lo conocemos.
Es por ello que vamos a ver una vista en planta, donde si analizamos la vista en planta nos va a quedar de esta manera, ¿no? Entonces, y analizando una vista lateral nos va a quedar igual de esta manera, ¿no? Donde si lo vemos acá en planta, tenemos dos lados K, y por análisis de prácticamente de triángulos, como este tiene un lado de 90 grados, ya que es un cubo, entonces podemos adivinar, bueno, podemos calcular por Pitágoras cuánto vale el módulo de este vector, siendo que como es un valor conocido va a ser raíz de 2 veces k. Ese va a ser nuestro valor. Y por ende podemos decir que este módulo de este vector es raíz de 2 veces k. Conocemos raíz de 2 veces k, conocemos que este vale k. Podemos hallar el valor de nuestro resultante, ¿no? Que es simplemente una relación de triángulos, donde podemos decir que por el teorema de Pitágoras, que la resultante o el módulo de la resultante al cuadrado va a ser igual a cada uno de los catetos al cuadrado, ¿no? Siendo así que vamos a tener por una parte raíz de 2 veces k al cuadrado y por el otro lado vamos a tener k al cuadrado, ¿no? Donde acá vamos a tener el módulo de r, el cuadrado lo podemos pasar como raíz, siendo que en esta primera parte vamos a tener raíz con el cuadrado, se me va a quedar simplemente 2 y voy a tener k al cuadrado, ¿no? Y acá al otro lado voy a tener k al cuadrado. Y el módulo de r para nosotros va a ser igual a raíz de 3 veces k, ¿no? Y como no tenemos unidades, vamos a colocar unidades, siendo este el problema a resolver, ¿no? Entonces, lo que tenemos que aprender de este problema es lo siguiente, ¿no? Que cuando trabajamos en el espacio, eh, podemos hacer, no sé si llamarlo artificio, bueno, podemos realizar un mejor ordenamiento, como lo hemos realizado acá, para que se pueda tranquilamente resolver de alguna manera o ver la conveniencia del orden de los vectores para que sea más factible la resolución de los problemas. Entonces, es cuestión de analizar tanto trigonométricamente como eh, buscar relaciones de triángulos, ¿no? Buscar relaciones de triángulos, buscar relaciones de las direcciones entre los vectores y encontrar alguna relación con la cual podamos llegar a nuestro resultado, ¿no? En este caso, el valor del resultado es raíz de 3 veces k, ¿no? Y bueno, eso es prácticamente el problema. Bienvenidos, el día de hoy vamos a resolver el siguiente problema, el cual nos dice, dado los vectores A y nos da las coordenadas del vector, y B nos da las coordenadas del vector, determinar Q para que los vectores sean A, inciso A, perpendiculares, y inciso B, paralelos, ¿no? Entonces primero vamos a partir con los vectores perpendiculares, ¿ya? Para ello, primeramente estamos denotando las dos tipos de notaciones que tenemos, tanto A y tanto B. ¿Ya? Para tal efecto, también hemos analizado, ¿no?, si se podían sacar sus módulos, ¿no?, de cada vector. Cabe denotar que estos son vectores, ¿no? Pero, ¿para qué nos serviría el módulo, no? Primeramente lo que tenemos que saber es las condiciones de perpendiculares, ¿no?
nos dice que la condición de perpendicularidad, que dos vectores son perpendiculares cuando forman entre ellos 90 grados, ¿no? Y también nos dice que el producto escalar entre A y B es igual al módulo de A por B por el coseno del ángulo formado, que esto nos va a dar 0, ¿no? Donde coseno de 90 nos da 0, ¿ya? Como pueden ver aquí, si reemplazamos coseno de 90 por 0, 0 nos va a dar 0. Entonces no nos sirve de nada sacar estos módulos, ¿no? Entonces, para ello vamos a aplicar lo que es el producto escalar, ya que está aquí entre A y B, ¿ya? Es por eso que hemos utilizado estas dos notaciones. Entonces lo que vamos a realizar acá es un producto escalar, ¿no? Entonces vamos a decir esto, el vector A, escalarmente B, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con el producto escalar? Bueno, entonces yo me fui a buscar mi pizarrita y simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es que el producto escalar multiplica, si quieren verlo, entre las mismas ejes, si quieren verlo, o si no, las mismas coordenadas, las mismas posiciones, como lo quieran ver, si quieren X con X, Y con y Z con Z. Simplemente es eso, ¿no? Agarramos cada uno de estos y lo multiplicamos, ¿no? De tal manera que aquí lo que vamos a tener es menos 3 por 6, ¿no? Aquí tal vez lo podemos poner. Menos 3 por 6. Y en el producto escalar estas multiplicaciones se suman, ¿ya? De tal manera que nos va a dar un valor escalar. Ya hemos multiplicado menos 3 por 6. El consiguiente va a ser 1 por menos 2. Y el siguiente va a ser 4 por Q, ¿no? 4 por Q. Eso es lo que vamos a tener, ¿no? Entonces lo vamos a desarrollar en este producto, ¿ya? Entonces lo desarrollamos. Menos 3 por 6 más 1 por menos 2 más 4 por Q, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice? Perpendiculares. Como habíamos dicho acá, la condición de perpendicularidad es que formen 90 grados y por tanto el producto escalar me dé 0, ¿no? Entonces, me dice también aquí determinar Q, ¿no? Entonces, de este valor nosotros podemos despejar Q, ¿ya? Para tal efecto vamos a ir despejando de poco en poco. 4Q es igual a menos 36 más 1 por menos 2. Aquí me va a dar menos 2 y aquí me va a dar menos 18. De tal manera que menos 18 menos 2 me va a dar menos 20. Al otro lado, 20. Y aquí vamos a decir que Q vale para nosotros 5, ¿no? Eso es. Y bueno, esa sería la respuesta para el inciso A. Paralelos. Aquí nos dice que para la condición de paralelismo se tiene que cumplir que el vector A sea igual a n veces el vector B. No, es un valor escalar multiplicado por el vector. O también puede que la multiplicación, o bueno, el producto vectorial entre ambos me dé un vector nulo, ¿no? Esa es una de las condiciones que tenemos que tener nosotros para lo que es paralelismo, ¿no? Entonces, podemos hacer tanto uno como el otro. ¿Por cuál nos vamos? Eso tenemos que hacer. ¿Por qué valor nos vamos? Podemos seguir trabajando, ¿no? Podemos seguir trabajando con eso. Para tal efecto, me voy a poner aquí mi vector A. Tiene que ser n veces escalar. Bueno, este n se va a distribuir con respecto a cada uno de estos valores, ¿ya? De tal manera que lo que me va a quedar, ya aquí, como se va a introducir el valor de n escalar, ya es un valor nomás, simplemente va a ser introducido en cada uno de nuestros, si quieren, coordenadas, ¿no? X, Y, Z. Entonces, lo que tendríamos que hacer es comparar tanto en X, ¿ya? Comparar aquí tal vez el menos 3 con el 6n, ya entonces decimos
menos 3 es igual a 6 veces n, es donde vamos a decir que n para nosotros va a ser menos 1/2, ¿no? Podemos comparar también y. Podemos comparar aquí y. Es donde nos dice que 1 va a ser igual a menos 2 veces n. Y también de acá sacamos que n es igual a menos 1/2. Y bueno, es simplemente una reiteración, ¿no? Una reiteración de lo que habíamos encontrado. Pero lo que nos va a importar es este, ¿no? El 4 igualado a q veces n. De donde, como n sabemos que es menos 1/2, simplemente reemplazamos. 4 es igual a q por menos 1/2. De donde, despejando, nosotros podemos hallar el valor de q, donde q va a ser igual a menos 8. Y esa es una manera de hallar el valor, ¿no? Vamos a poner acá otra forma, donde vamos a realizar el producto vectorial, ¿ya? Les voy a enseñar dos formas de realizar el producto vectorial. La primera va a ser la más utilizada que nosotros tenemos, ¿ya? Donde acá nos dice que el producto vectorial se las puede realizar de esta manera. Ahorita lo voy a diseñar. Ya, entonces en nuestra primera columna anotamos cada uno de los vectores unitarios y jk. En nuestra segunda columna podemos anotar a, que en este caso para nosotros los valores de a es menos 3, 1, 4, perdón, en la segunda fila, ¿no? Y en la tercera fila anotamos los valores de b, 6, menos 2 y q, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos este producto vectorial? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Tenemos que hallar aquí valores para i, para j, para k, ¿no? Donde este valor de i va a estar afectado por coeficientes, ¿ya? Por coeficientes. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el valor de i? Ya este coeficiente que vamos a tener si quieren aquí para i. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente agarrar una línea, ¿ya? Tapamos i, toda la columna de i, tapamos toda la fila de i, ¿ya? Y lo único que vamos a hacer es multiplicación. Si vamos a multiplicar primero de izquierda a derecha, ¿ya? En este sentido, ¿dónde vamos a tener en este sentido un signo positivo? ¿Ya? Vamos a asumir el más 1 por q, ¿ya? Y una vez de que nosotros multipliquemos en el otro sentido, a este le vamos a asignar el signo negativo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Aquí voy a tener más 1 por q menos menos 2 por 4, ¿ya? A ver, vamos a hacerlo aquí. Voy a tener más 1 por q, en el otro sentido, menos 4 por menos 2, si lo quieren ver así, ¿ya? Eso es lo que voy a tener. Entonces de aquí, esta expresión le puedo reducir, ¿no? El más está por demás, si quieren verlo. Y lo vamos a reducir posteriormente, ¿ya? Cabe aquí un punto muy importante de esta forma, ¿ya? Que no lo he recalcado, ¿ya? Cuando hacemos de esta forma la multiplicación, el primero va a ser positivo, el segundo va a tomar negativo, el tercero va a ser un signo positivo, es signo alternado, ¿ya? Entonces, lo que podemos reducir es aquí que en vez de más, este se convierte en menos. Y así vamos a continuar manejando la misma forma que hemos realizado acá, ¿no? Entonces, para j, ¿qué es lo que hemos hecho para i? Para i hemos hecho desaparecer su fila y, no, su columna y su fila, ¿no? Entonces, para j vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a hacer desaparecer su columna y también vamos a hacer desaparecer su fila. De tal manera que vamos a continuar manejando el producto cruzado. Es decir, este con este y luego vamos a multiplicar este con este, ¿no? Pero recuérdense que en esta dirección va a ser negativo, en esta otra dirección vamos a considerar positivo, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Menos 3 por Q menos 4 por 6, ¿no? Eso es lo que vamos a tener. Acá vamos a tener menos 3 por Q menos 4 por 6, ¿ya? Y ahora pasamos acá, realizamos lo mismo. Tapamos este valor de la columna y esta fila, ¿no? Entonces vamos a multiplicar, ¿no? Igualmente, como la anterior, vamos a hacer producto cruzado, este con este. Luego vamos a hacer este con este, ¿no? Donde acá nosotros vamos a tener en esta dirección negativo, en esta dirección positivo, ¿no? Entonces multiplicamos. Menos 3 por menos 2, menos 1 por 6. Entonces anotamos aquí. Vamos a poner paréntesis. Menos 3 por menos 2, menos 1 por 6, ¿no? Que es lo que teníamos acá del producto vectorial, ¿no? Entonces vamos a bajarlo esto para que se pueda desarrollar de alguna mejor manera, ¿ya? Y bueno, procedemos a reducir, ¿no? Toda esta expresión. La voy a copiar. Y acá 1 por Q tenemos Q. Aquí menos 4 por menos 2. Todo esto lo voy a convertir en 8. Menos 3Q lo mantengo. Lo voy a hacer un poco más ligera la expresión. 4 por 6, 24, ¿no? Como tenemos aquí un signo negativo y aquí hay negativos, lo voy a introducir esta expresión, ¿ya? O sea, el signo voy a multiplicar este por este y luego también voy a multiplicar a este signo de aquí. Tal manera que acá este signo lo voy a introducir, va a ser positivo, negativo por negativo, positivo, negativo por negativo, positivo. Ya, en esta expresión, menos 3 por menos 2 me va a dar 6. Menos 1 por 6 me va a dar 6. Con este negativo me va a dar menos 6. Fíjense que aquí 6 con 6 se va a volver 0, ¿no? En esta expresión. ¿Y qué es lo que nos decía la condición de paralelismo, ¿no? La condición de paralelismo nos decía que el producto vectorial que vamos a tener nosotros tiene que ser igual al vector nulo, ¿no ve? Y el vector nulo tenemos que considerar que tiene coordenadas 0, 0, 0, ¿ya? De tal manera que si comparamos, lo ponemos esta expresión como un vector, ¿ya? La podemos, o bueno, podemos manejar la misma notación que acá, ¿no ve? Entonces vamos a transformar a esa notación. Q más 8, punto y coma, 3Q más 24, punto y coma, esto era Q, y más 0, ¿no? En eso se transforma, esta notación podemos manejar para comparar. Entonces lo que hacemos es comparar cada uno de nuestros valores, ¿no? Este con este, después comparamos toda esta expresión con esta expresión, y finalmente creo que la tercera no es necesario comparar, dado que aquí tenemos 0 con 0 y bueno, van a ser iguales, ¿no? Entonces de la primera expresión nosotros tenemos que es Q más 8 igual a 0, ¿no? De donde podemos decir que Q es igual a menos 8. Por otra parte, podemos expresar el 3Q más 24, ¿no? Igual a 0, de donde también podemos decir que Q es igual a menos 8. Siendo así que reiteramos la respuesta que habíamos dado anteriormente, ¿no? Q menos 8. Otra forma de verlo, esta expresión, ¿no? Si no se entendió esta, entonces vamos a realizar de igual manera el producto entre vectores, ¿ya? Siendo que aquí vamos a tener esta multiplicación entre vectores, simplemente la vamos a ordenar de acuerdo por conveniencia, ¿no? Vamos a añadir aquí nuestros vectores, ¿ya? En I, ¿qué tenemos en I? Para A tenemos menos 3, para J, para A tenemos 1 y para A en K tenemos 4.
Para B tenemos 6, tenemos menos 2 y Q. No, simplemente lo que estoy haciendo a estos vectores, si quieren verlo de esta manera, acá tenemos nuestros vectores A y B, ¿ya? Lo que estoy haciendo es ponerlo lo estoy volteando, ¿no? Lo estoy volteando a mis vectores, fíjense, lo estoy volteando, ¿ya? De tal manera que mi producto lo voy a manejar igual si quieren como en esta notación, ¿no? Que habíamos manejado. Entonces, es una analogía muy similar a lo que habíamos trabajado, ¿no? Anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, para ahí, agarramos la primera, ¿ya? La tachamos y vamos a hacer igual el producto cruzado. Este con este, ¿ya? Este con este me va a dar Q, ¿no? Y no se olviden de los signos, en esta dirección positivo y en esta negativo. Entonces aquí voy a tener Q menos, en este sentido, menos 2 por 4, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tener. Q menos 2 por 4. Vamos para la siguiente, ¿no? Voy a tachar. Y se acuerdan que en el anterior les decía que el segundo término, que era J, lo vamos a considerar negativo. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Entonces hacemos el producto cruzado que tenemos acá, este con este. Y posteriormente hago este con este, ¿no? Donde en esta dirección tendría que darnos negativo. Aquí va a ser negativo y aquí tendría que ser positivo, ¿no ven? Entonces vamos a tener menos 3 por Q. Lo vamos a poner todo en un paréntesis. Así tendríamos que tener, ¿no? Menos 3 por Q. En este otro sentido, menos 6 por 4. 6 por 4. De donde acá tenemos, este negativo puede pasar acá y también va a pasar acá, ¿no? Siendo que este negativo va a convertirse en positivo. Este se va a convertir en positivo y este también en positivo y este en positivo, quedándonos 3Q más 24. Entonces aquí lo voy a anotar directo, 3Q más 24. Y posteriormente analizamos la última fila, ¿no? Voy a tachar esta y voy a hacer el producto cruzado. Siendo que voy a mantener de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Donde voy a tener acá menos 3 por menos 2. Menos 3 por menos 2. Y en esta otra dirección, menos 6 por 1, ¿no? Siendo que acá voy a tener, todo esto para mí va a ser 6 positivo. A este lado voy a tener menos 6 negativo. Acá voy a tener 6 y me va a dar 0, ¿no? Y eso va a ser mi resultado que voy a anotar acá. Entonces acá yo anoto 0 directamente, ¿no? Acá lo puedo reducir. Menos por menos más, 2 por 4 es 8, más 8. Listo. Y tenemos que recordarnos lo que habíamos dicho anteriormente aquí arriba, ¿no? De que este producto vectorial para la condición de paralelismo tiene que ser igual a 0. Ya. Entonces comparamos de dónde vamos a tener igual que el anterior, ¿no? Acá Q más 8 tiene que ser igual a 0. Q más 8 tiene que ser igual a 0. De donde despejamos, sacamos Q igual a menos 8, ¿no? Y 3Q más 24. Acá este 3Q más 24 tiene que ser igual a 0. Q menos 8, ¿no? Hay dos formas de que lo pueden manejar, ¿no? Esta es la más usual y la que más se usa en prefacultativo. Pero también pueden aprender esto porque hay una notación que lo usamos tal vez en cálculo 2, ¿no? Entonces, si en algún momento se acuerdan de esto, lo que estamos viendo en vectores,
les puede tal vez servir esta forma, ¿no? Un poco más, si quieren verlo ordenado con respecto a los vectores y no así considerando lo que es los vectores unitarios, ¿no? De IJK. Eso sería con respecto a este ejercicio. Y acá tienen la respuesta, la cual podían haber hallado mientras practicaban, ¿no?